vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, bueno, sí, bueno, mira, encontré unas imágenes muy interesantes del año 1896 del campamento de Máximo Gómez. ¿Del campamento? De Máximo Gómez. De Máximo Gómez. De Máximo Gómez. Ya, sí. Sí. Entonces se debían a un fotógrafo y dibujante norteamericano que se llamó Thomas Robinson Dudley Jr. y que fue enviado como corresponsal de esa revista cuya portada ven ahí, que representa la reconcentración de Weyler, precisamente, una denuncia contra la reconcentración de Weyler. Esa revista se llamaba... Siempre digo, el lunes es su espacio, yo no robo cámara, no pinto nada aquí moviendo la cabeza. Es suyo toda la cámara, todo el espacio, es su conferencia, yo estoy viendo y regreso. Totalmente con el doctor Acosta. Yo me salgo y sube y queda solo el doctor Acosta, Cantero. Bueno, muchas gracias, Edmundo. Yo decía que esta revista, que se llama Harper Weekly, es un seminario ilustrado norteamericano de una altísima calidad, por las ilustraciones y las fotos, sobre todo, que tenía un lugar puntero en la prensa de fines del siglo XIX en Estados Unidos, lo cual es mucho decir, porque tenían excelentes periódicos, excelentes revistas. Por lo tanto, el Harper tenía que estar constantemente buscando la primicia o buscando dar el palo periodístico para poder aventajar en ventas a sus oponentes, a sus rivales. Y estando la guerra de Cuba desde el 24 de febrero de 1895, habiendo un enorme interés en la población norteamericana por conocer realmente qué estaba pasando en Cuba y quiénes eran esos fantasmales rebeldes cubanos que nunca, de los que nunca se hablaba, pero que tenían ocupado al mayor ejército que España mandó nunca para atravesar el Atlántico. Más o menos unos 250,000 hombres de tropas regulares. Sin contar los bomberos, los voluntarios y los contraguerrilleros cubanos al servicio de España, de los cuales hemos hablado y vamos a seguir hablando. En este caso, el Harper envía a uno de sus artistas estrellas. En este caso, ya lo dije, se llamaba Thomas Robinson Dudley Jr. Y lo envían a La Habana como corresponsal y seguramente tenía contactos, seguramente no, tenía contactos con la delegación de Cuba en Nueva York. La delegación de Cuba en Nueva York, que tras la muerte de Martí estaba encabezada por don Tomás Estrada Palma y en la cual trabajaba Díaz Albertini y Gonzalo de Quesada, entre otros colaboradores. Ahora, esta delegación tenía subordinadas las expediciones que se hacían a Cuba. El general Emilio Núñez se encargaba de organizar esas expediciones, buscar el armamento, burlar la persecución española y norteamericana y lograr que llegase la mayor cantidad de recursos posible a los combatientes en Cuba. Eso no siempre se lograba, eso tuvo éxitos y fracasos, algunos muy costosos para los cubanos, otros fueron realmente importantísimos para el desarrollo de la guerra del 95. Pero quiero decir, tenían una red interna en Cuba, en La Habana, en las principales poblaciones, en las costas, que era una red de inteligencia que se encargaba precisamente de mantener el contacto con el exterior para coordinar cualquier acción que hiciera falta desarrollar. Esa red, yo supongo que fue la que apoyó la llegada de Dudley al campamento de Máximo Gómez. Porque imaginen ustedes, una cosa es llegar a La Habana, eso era relativamente sencillo porque habían buques que se encargaban de hacer la travesía del llamado sistema Plant de Henry Bradley Plant, que era un millonario dueño de los buques que hacían estaba en Tampa, los trasiegos a Cuba normales, o sea, mercancías, personas, y además tenía parte de las líneas de ferrocarril de la Florida y tenía un gran hotel en Tampa que se llamaba Hotel Tampa Bay, que todavía es un centro cultural imponente cuando uno lo ve en la fotografía. Pues esas líneas normalmente un viajero podía llegar si tenía un pasaporte, y más siendo norteamericano no tenía mayor problema para entrar al país. Los cubanos que viajaban eran un poquito más controlados y aún así recordemos que Armando Andrés por esta época introdujo 30 libras de dinamita clandestina de un viaje que hizo a Estados Unidos
y además entraba con un pasaporte que no era detectado por las autoridades y le permitió entrar y salir después de hacer el atentado a Weyler, del cual creo que hemos hablado aquí en algún momento, volando un baño del Palacio de los Capitanes Generales, que si bien es cierto no le hizo daño físico a Weyler, que era el sentido del atentado, pero sí le hizo daño moral, porque él lo estremeció y demostró que en La Habana se hacían acciones de esta envergadura, también en las propias narices del capitán general. Entonces, este artista llega a La Habana y de pronto aparece en los campos de Cuba Libre. Esa travesía no se hacía como un turista. Para empezar, los ferrocarriles estaban estrechamente vigilados y protegidos por tropas militares. Había en cada pueblo policías, había guardias civiles, había gente atenta a cualquier movimiento. Se chequeaban mucho, y más a un extranjero, como el caso de este norteamericano. Y de pronto el hombre aparece en el campamento de Máximo Gómez, cercano a la trocha de Júcaro Morón. Lo interesante es que este hombre logra fotografiar, logra documentar la vida del generalísimo Gómez en la Manigua cubana. Hay algunas imágenes aquí esto estamos hablando de mayo de 1896. Weyler llega a Cuba como capitán general en febrero de 1896 para sustituir al derrotado y desmoralizado Arsenio Martínez Campos, sobre todo después de la batalla de Peralejo, donde casi estuvo a punto de ser capturado o morir a manos de Antonio Maceo. Entonces, Weyler llega nombrado en febrero del 96 y estas fotos se toman 2 meses después, abril y mayo, en mayo del 96. Yo calculo que en la segunda mitad de mayo del 96, yo creo que pudiéramos empezar a ver las fotos, si me ayudan. Bueno, miren aquí, estas son algunas de las fotos. Quiero aclarar, este número del Harper Weekly, donde se publican las fotos, es un año después de que fueron tomadas. Y yo voy a explicar por qué en la tarde de hoy. Quiero decir, esas fotos, esos negativos que suponemos fueran negativos de vidrio, como se usaba en la época, lograron ser trasladados a Estados Unidos de manera clandestina, pero no se usaron para evitar un incidente diplomático por algo que vamos a explicar aquí. Hasta un año después, exactamente en mayo de 1897, es que se publican estas fotos en los Estados Unidos, cuando ya la relación incluso entre España y Estados Unidos presagiaba un choque inminente que tiene lugar en 1898. Miren aquí algunos de los asistentes de Máximo Gómez, de los soldados, de los miembros del Estado Mayor vestidos de harapos, vestidos prácticamente desnudos. Yo he llamado eso los harapos heroicos, porque a pesar de pasar todas esas dificultades, quizás no se pueda ver muy bien, pero por ejemplo, el oficial de la izquierda tiene la camisa destrozada por completo, como el mismo soldado que está haciendo posta, vigilando los accesos al campamento aquí. El señor de la derecha parece ser, porque he leído hace poco, no sé dónde lo leí, creo que en Facebook, un relato, mitad ficción, mitad realidad, de un español que tenía pelo rojo, era pelirrojo y un poco gordo, y que corresponde a esa imagen que tenemos a la derecha, que era un hombre con un retraso mental que lo mandaron para Cuba para hacer fortuna. El tío lo abandonó, unos cubanos lo recogieron, lo pusieron a trabajar en el campo. De pronto pasó una partida insurrecta, se unió a ellos y se fue. Y terminó en el campamento de Máximo Gómez. A él lo identifican como el de Brihuela, un hombre que era nativo de esa localidad española, y que lo cual hablaría también del sentido humano de Gómez, permitir que ese hombre inocente con limitaciones pues estuviera a su lado y compartiera tareas con los cubanos. Si se fijan, repito, esos hombres están vestidos de harapos. Y ese era el Estado Mayor del generalísimo Máximo Gómez, es decir, los que en mejores condiciones se supone que tenían en medio de esa guerra. Pero ninguno de esos hombres se rindió. Podemos ver otras imágenes. Son imágenes estremecedoras porque, miren aquí, el del centro se ve claramente que está prácticamente desnudo, porque ya esos son pantalones raídos, las camisas con agujeros,
pero con el fusil y el machete a la cintura y sin rendirse, con las palmas reales de fondo, que ahí lo estamos viendo. Quiere decir, hombres que podían estar desnudos. De hecho, hay relatos en el libro de memorias creo que fue de Ferrara, se habla de llegar a un campamento y encontrarse al de guardia, a uno de los hombres de la avanzada de la guardia, un negro completamente desnudo, con un fusil y una canana. Era todo lo que tenía sobre el cuerpo, pero cumpliendo su guardia, cumpliendo su deber con la patria. Allí donde además se podía perder no solamente la ropa, sino la vida. Y a cada momento había un inminente peligro de un ataque español. Miren este hombre también, este es otro, miren el estado en que estaban sus ropas, pero allí en el campamento, sin traicionar, sin rendirse, sin presentarse a los españoles. Hubo presentados, hubo traidores, que luego los pusieron a pelear contra sus hermanos. Pero estos hombres humildes, fíjense que muchos de ellos son evidentemente ex esclavos, que habían sido esclavos, y apreciaban más la libertad que la comodidad y más que el peso que España le pagaba a los traidores por pelear en su fila. Un peso diario menos la comida, como decía Gómez, le explicaba Gómez a Martí. Podemos ver otras imágenes, hay otras también que del campamento y de Gómez específicamente. Si están numeradas, bueno, hay varias, ¿no? La cuarta, por ejemplo, la imagen número 4, si la tienen ahí, que es un caso curioso, porque da la casualidad que en ese campamento de Gómez, en esos días, estaba el mayor general, bueno, el general de división, perdón, Quintín Bandera, él lo hay. Creo que hemos presentado esta foto antes, cuando hablamos de Quintín con su inseparable mula y su imagen inconfundible. Martí lo describió, como yo dije, troncudo, con la cabeza metida en el tronco, casi sin cuello. Ese es Quintín Bandera, que estaba en esos días junto a Gómez en ese campamento. Una casualidad, pero así quedó registrado también para la historia. Vamos a ver otras imágenes de Dudley. Aquí verán también, por ejemplo, imágenes de Gómez. Hay 2 fotos de Gómez, de Máximo Gómez, que a mí me conmovieron mucho cuando las vi. Miren una aquí. Ese viejito que yo en algún lugar escribí que era a mitad de camino entre el Quijote y Unamuno, que fíjense, la ropa le baila en el cuerpo, el chaquetón negro, como decía Martí, también lo describió, la escarapela, la señal cubana que tenía el sombrero casi desteñida, un chaquetón negro, las botas. Aquí está hablando con el coronel Bosco de su estado mayor y está como buscando algo en un bolsillo cuando le toman la instantánea. Miren ese señor encorvado por la edad, desgastado por la intemperie, desgastado por los sufrimientos de la campaña, por las preocupaciones, por las responsabilidades, por la mala alimentación, por las enfermedades, por las heridas. Recordemos que una de las heridas recibió precisamente cruzando la trocha de Mariela Majana, perdón, de Júcar Morón, cuando está pasando una vara, le atraviesa un lado de la garganta que casi lo mata. Y ahogándose en sangre, se narra que le dijo al corneta, toque la marcha de la bandera. Y así pudieron pasar las tropas. Mírenlo aquí, sentado en su hamaca, entre árboles. En los pies tiene yaguas y cosas para que si llueve no se ensucie, con su modestia característica y hurtándole tiempo al descanso, escribiendo probablemente su diario o correspondencia. Todo lo que usted ve alrededor de Gómez son todas sus pertenencias. Gómez no tenía nada más, porque Gómez no tenía casa siquiera. Gómez andaba con sus hombres en la manigua, arrostrando el peligro junto a su tropa. No estaba en la retaguardia, escondido, ni en una cueva, ni estaba bajo la sombra de un mango, meciéndose en la hamaca. Estaba combatiendo, estaba dirigiendo hombres que morían todos los días a su alrededor por hacer a Cuba libre. Y miren la imagen de Gómez. Yo he dicho que esa imagen para mí representa más que cualquier monumento de bronce que le querramos hacer, porque esa imagen tiene la humildad y la grandeza de un hombre que peleó durante casi 30 años por la libertad de los cubanos, que no era ni siquiera su patria natal. Y esa grandeza del último gran libertador de América está subrayada en esa foto. Los otros que salieron ahora aquí, salieron 2 fotos,
Estos son hombres de la tropa de Quintín, que era la famosa infantería oriental que acompañó a Maceo en la invasión hasta Occidente, y que fueron también los hombres que estuvieron a punto de poder rescatar el cadáver de Martí después de Dos Ríos, el 19 de mayo, y que fueron persiguiendo a la tropa de Jiménez de Sandoval, la columna que iba huyendo hacia Santiago, sabiendo que llevaba lo más preciado para los cubanos, que era el cadáver de Martí. Y estos hombres humildes, negros, mulatos, mestizos de la infantería oriental de Quintín, estuvieron sin descanso detrás de la columna tratando de coparlo para evitar que retirasen el cadáver, que quedase en manos del enemigo el cadáver. Y esto es terrible porque que quede un símbolo como Martí en manos del enemigo tiene que haber sido un dolor doble para todos, la muerte primero y después que haya sido llevado. Por suerte no fue tratado como botín de guerra, y ya yo he hablado aquí del caballeroso coronel que termina general Jiménez de Sandoval, que fue incluso el que despidió el duelo, era masón igual que Martí, el que despidió el duelo en el cementerio de Santa Ifigenia cuando se le entierra en Santa Ifigenia. Y es el hombre que le da un tratamiento digno a los restos de Martí, que no permite ningún escarnio, que no permite ningún atropello, como se hacía a menudo se hizo con Agramonte, con los restos se hizo con Céspedes, con los restos. Este es un miembro del Estado Mayor de Gómez, un poco mejor vestido, pero aún así con la humildad de un trabajador agrícola. Lo único que sí al lado, su inseparable machete. Nelly Martínez pregunta de dónde son esas fotos. Acabo de explicar que son de un fotógrafo norteamericano que las publicó en el semanario norteamericano de Nueva York, Harper Weekly, del 29 de mayo de 1896. Yo las he tomado de allí, de internet, que pude rescatar algunas. No pude bajar el texto porque él también escribió un texto, de 1897. Él toma la foto en 1896, pero el Harper Weekly las publica el 29 de mayo de 1897. Él también publicó un texto que se llama Con los insurgentes cubanos desayunando con Gómez. Ese texto, como el Harper Weekly es pago para poder entrar al archivo, y es un problema, yo no lo he podido tener aún, pero lo voy a tener. No tengo duda que encontraré la forma de llegar a ese. Y también otro texto que publicó después, que se llamó La Verdad de Cuba, que también parece ser que tenía referencias importantes a la marcha de la guerra en Cuba y hacía campaña a favor de los cubanos y de su libertad. Como ustedes ven, vuelvo y repito, esa es la portada del Harper Weekly, donde se publican esas fotos un año después y representan a las tropas españolas acarreando como un ganado a los habitantes del campo cubano para encerrarlo en los poblados fortificados que estaban en un momento determinado en manos aún españolas, para evitar que ayudaran a los mambises y evitar incluso que le pasaran información, le dieran alimentos, etc. Más de 400,000 personas fueron encerradas así, la mayoría mujeres, niños, ancianos, enfermos, de esa manera, y alrededor de 1,250,000 murió de enfermedades y de hambre. Las imágenes, nosotros vamos a analizar aquí en un futuro, un programa, algunas de las imágenes de la reconcentración. Hubo muchas fotos también, por suerte. De hecho, he encontrado más en los últimos tiempos en un libro de un coronel de voluntarios de Jaruco, del cual hablamos aquí ya. Miren, y esta imagen es importante, y con esta cierro el análisis de las fotos de la manigua, ¿no? Este es el artista capturado por los españoles. O sea, cuando él termina de fotografiar y va a retirarse hacia La Habana, en La Trocha es detenido y enviado urgentemente a La Habana como un espía de los mambises o de los norteamericanos. Ellos no lo definieron en la acusación, y encerrado en el Morro, en lo que esta misma denuncia, que es del Journal, esta denuncia no es del Harper Weekly, es un fragmento del Journal de 1896. En esa denuncia dice: fue encerrado en un inmundo calabozo lleno de ratas. Estuvo 11 días preso. El Journal tenía en La Habana un general como corresponsal de guerra o corresponsal. El Journal era el periódico de Nueva York, el New York Journal de William Randolph Hearst,
uno de los que atizó la guerra contra Cuba, en Cuba, entre Estados Unidos y España, que es el protagonista de la película de Orson Welles, El Ciudadano Kane. Este señor mandó un general retirado, jubilado, como corresponsal de guerra en La Habana. Y es muy curioso, porque cuando los Estados Unidos empiezan a nombrar generales en cargos diplomáticos o en funciones de periodística, detrás viene una guerra. En esta época estaba este general de corresponsal en La Habana, que era un punto caliente. Estaba el general Woodford, de embajador de Estados Unidos en España, y estaba el general Fitzhugh Lee, de la Caballería del Sur, sobrino del general Lee, de la Caballería Sureña, como cónsul general en Cuba. De hecho, le corresponde a Lee, que acababa de llegar cuando se da este incidente, y que además ese incidente podía terminar tranquilamente en un juicio sumario a este señor y en el fusilamiento. Lo que pasa, y es lo que quiero también detenerme al final, es que no le encontraron las fotos cuando es capturado. O sea, esas fotos, esos negativos tan importantes y tan valiosos para la historia, fueron rescatados. Evidentemente, él no se la jugó a pasar por las autoridades con todo ese material. Fue sacado de Cuba por esas redes que hice alusión al principio, mandado a Estados Unidos. Como él estaba preso y se podía complicar su situación y su defensa se basaba en que él no había tenido ningún contacto con los mambises, ni había estado fotografiando fortificaciones españolas de la Trocha. Como no le pudieron probar nada, tuvieron 11 días arrestado. El caso llegó a Weyler, lo mantuvo arrestado, pero el general Lee, que era el cónsul general, y el general Thompson, que era el corresponsal del Journal en La Habana, que se constituyó en abogado de este artista preso, pues jugaron la estrategia de defensa de decir que era inocente porque no había hecho nada, que lo único que quería era fotografiar paisajes de Cuba para su revista, pero que no había tenido ningún contacto con los insurgentes, no había violado ninguna ley y por lo tanto no podían mantenerlo en prisión. Entonces lograron que por razones de alta política, de conveniencia política, Weyler lo liberase. Si ustedes leen en inglés el titular que tiene esa noticia en el Journal, dice Weyler obligado a liberar a Dudley. Quiere decir, Weyler tuvo que liberarlo porque había una presión norteamericana. La portada el fragmento donde se ve al artista preso, se vio obligado a liberarlo. Weyler no era un hombre fácil y además era autoritario y además no le titubeaba el pulso para mandar a fusilar a cualquiera. Él era un hombre sanguinario, o sea, Weyler forced to release Downey. O sea, forzado a liberar a Downey. Está 11 días, al final es liberado, lo sacan a Estados Unidos. Él, o sea, el artista, amenaza con presentar una demanda al gobierno español por daños y perjuicios. No creo que lo haya hecho al final, eso fue más bien dentro de la estrategia de la defensa. Y espera un año para publicar la foto, porque las fotos son la prueba de que él sí estuvo en contacto con los rebeldes y de que sí, probablemente haya también fotografiado fortificaciones españolas con fines militares. Probablemente, eso no lo podría asegurar. Entonces esperan un año y ya cuando el deterioro de las relaciones está ya en su peor momento, pues ellos deciden, incluso como una burla a Weyler, deciden publicar la foto y son publicadas. Y ya es la etapa final de la campaña de prensa para provocar el choque, que la chispa fue el hundimiento del crucero acorazado Maine en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898. Había llegado el 25 de enero en una misión de protección, entre comillas, de las propiedades y la vida de los norteamericanos en Cuba por unos motines que habían ocurrido en La Habana por parte de los voluntarios y algunos militares españoles, precisamente por la salida de Weyler, porque Weyler es retirado de La Habana en octubre del 97, cuando es asesinado en agosto en España, en el balneario de Santa Águeda, el primer ministro español Antonio Cánovas del Castillo, conocido como el monstruo en la política española, que es el protector de Weyler y quien manda a Weyler a una política de tierra arrasada en Cuba, donde incluso había mucho detrás de
despoblar a Cuba, porque los cubanos no se iban nunca a venir con el colonialismo, ya ellos estaban convencidos y que iba a venir guerra tras guerra hasta el infinito, despoblar a Cuba para poblarla con colonos de otras latitudes, especialmente españoles, y lograr la sujeción definitiva de Cuba al colonialismo español. Cuba importaba mucho, fue Cánova. Bueno, la cara de Weyler lo dice todo. Dicen que la cara y los ojos son el reflejo del alma. Bueno, aquí está la cara de Weyler. La cara de Weyler lo dice todo. Por cierto, acabo de encontrar un folleto satírico contra Weyler, escrito por Pedro Barrantes, que era de fines del siglo XIX, no tenía paz con nadie, era un humorista español tremendo, acerado, con unos versos demoledores contra Weyler que fueron publicados en Madrid por Barrantes, como también hizo un folleto contra Camilo Polavieja, que fue otro capitán general nefasto en Cuba y que fue el gran represor de la guerra chiquita, porque era el gobernador militar de la provincia de Oriente, y que estos dos eran presentados en España como los grandes estrategas militares que habían estado a punto de pacificar a Cuba y que era cuestión de tiempo que los cubanos se rindiesen. Era todo lo contrario, porque Cánova, su protector, antes de ser asesinado por un anarquista italiano llamado Ángel Angiolillo, antes de ser asesinado, Cánova había acuñado la frase: en Cuba estaremos hasta el último hombre y la última peseta. Quiere decir que se acercaba el momento, y Cánova lo sabía, acercaba el momento en que Cuba, España iba a agotarse definitivamente. Ya la guerra era muy impopular en la península, estaban muriendo los pobres, los ricos no venían a la guerra, se redimían pagando una cantidad de dinero y en su lugar mandaban a un pobre o compraban a un pobre para que se fuera y ocupara su lugar y no venir a la guerra. Y ya la situación era insostenible, moralmente insostenible en la guerra de Cuba. Por eso que era cuestión de tiempo y los cubanos aplicaban sus tácticas de guerrilla. Aquí hubo una pregunta ahorita, y con esto yo voy a terminar, a menos que haya otra. Hubo una pregunta de un señor que preguntó que por qué Gómez se la jugó toda en Cuba, que qué estaba pasando en República Dominicana. Yo quiero recordar que Gómez, perdón, voy un poquito atrás, 1861, la República Dominicana, el gobierno del momento, Pedro Santana, general, héroe de la guerra de independencia contra Haití, el gran estratega de la frontera, de la línea noroeste y del sur, que logró rechazar numerosas incursiones haitianas, traiciona sus ideales, y parece que ese es un sino de muchas repúblicas latinoamericanas. Nos pasó a nosotros con Estrada Palma y le pasó a ellos con Pedro Santana, y pide la anexión de República Dominicana, anular la república, liquidar la república y unirse al imperio español. O sea, después de ser libre de España, después de ser libre de Haití, después de ser libre de Francia y después de ser libre de Inglaterra, todas esas incursiones imperiales las derrotaron los dominicanos, se entregaron mansamente por un conservador como Santana, maquiavélico, y manejado por otros intelectuales maquiavélicos a su alrededor. Y Marta Abreu va y José Maceo va. Yo no lo he olvidado, Nelly. Eso va. Lo que tenemos que encajarlo en el momento preciso. Cuente con eso. Entonces, cuando llega a esa situación, hay un ejército republicano fogueado en esos combates con los haitianos. Y en ese ejército, Máximo Gómez era capitán. Lo primero que hace la autoridad española es depurar al ejército. Primero, por considerarlo ineptos, por considerarlo que no iban a asumir esas tropas mestizas, negras, esos oficiales, y por considerarlo que no estaban a la altura los oficiales españoles. Y los licencian a casi todos. Y a los que dejan, lo dejan a mitad de sueldo, comparado con un oficial español del mismo rango. Esas son las llamadas reservas dominicanas. Esas reservas son las que están al frente cuando empieza la guerra de la Restauración en 1863. Quiere decir, en 1863, un 16 de agosto, se da el grito de Capotillo, en una zona limítrofe con Haití, donde Luperón, el general Gregorio Luperón y un grupo de patriotas dan el grito de abajo la anexión, restauremos la república. Y empiezan los combates, igual que en Cuba. Lo único que es una guerra más corta, es una guerra donde se prueban las tácticas de guerra, de guerrilla de los dominicanos, que luego se aplican en Cuba, y donde Gómez, como capitán y como comandante de caballería, por razones que yo he explicado un poquito aquí, pero que quizás le podamos volver y explicarla más profunda,
razones incluso hasta de índole personal, se mantiene con los españoles, no peleando. Él no está al frente, él está en una zona que no tenía grandes situaciones de combate, San José de Ocoa, como secretario del jefe militar de Heredia, el coronel de la zona. Pero se mantiene con los españoles. Y cuando los españoles se ven obligados a evacuar, derrotados en julio de 1865, Máximo Gómez, junto con un grupo de esos oficiales de las reservas dominicanas, como pasó en Vietnam cuando tuvieron que evacuar, como pasó en Cuba cuando tuvieron que evacuar en 1898, una parte de esos cipayos, de esos traidores, se evacuan, sobre todo los más valiosos para ellos, se evacuan con los españoles. Y el capitán general aquí, el último, la Gándara, aquí en Santo Domingo, dice: nunca lo manden ni para Cuba ni para Puerto Rico, porque hay muchos oficiales negros en Cuba y Puerto Rico hay esclavitud y nos van a crear un problema. Si nos crean un problema, va a ser porque hemos puesto gente que no debe estar a la vista de las dotaciones de esclavos, con grado, con entorchados, con condecoraciones. Por ejemplo, uno de los evacuados era Puello, negro, y era mariscal. Gómez era comandante, Gómez era blanco, pero muchos de ellos eran mestizos, negros, mulatos, y claro, tuvieron la mala suerte los españoles de no ir a la Gándara y mandaron a muchos de esos evacuados al triángulo donde se estaba conspirando: Manzanillo, Bayamo, Santiago, porque no los querían en las ciudades grandes, para que no dieran mal ejemplo de una tropa derrotada. Entonces, los mandan a donde se está conspirando, quiere decir, al último lugar que debieron mandarlo. Querían mandarlo a Baleares, a Marruecos, a Filipinas, y lo mandaron donde se estaba conspirando. Y esa gente, humillada por los españoles, desatendida, de forma grosera, a veces tratada por los españoles, que lo culpaban de la derrota en Santo Domingo, lo más injusto del mundo, donde peleó Weyler, donde peleó Balmaceda, donde cogieron muchas tácticas contra insurgentes que aplicaron en Cuba, donde una parte de las reservas que fue para Cuba se quedó del lado español en Cuba y peleó contra los cubanos, conociendo las tácticas de guerra de guerrilla. Eso es algo por estudiar. No solamente nos dieron la guerra de guerrilla, también llevaron la contrainsurgencia. Y ese, en alguna medida, la revolución, la guerra de los 10 años, fue la continuación de la guerra de la restauración dominicana, porque eran casi los mismos actores, de un lado y de otro. Entonces, esa situación de Gómez hace que Gómez cuando ve la esclavitud en Cuba, que él no la conoció, porque la esclavitud en República Dominicana que Gómez conoció no fue la de plantación, sino la de hato, donde el esclavo y el atero hacían vida de cazando reses silvestres y jíbaras, hacían vida de amigos, donde tenían que dormir bajo la misma mata, comer del mismo caldero, etcétera. No había esa situación de racismo tan violenta que él vio en Cuba, y vio la esclavitud en todo su esplendor nefasto y trágico. Y por eso se radicalizó del lado de los cubanos y echó pie a tierra con los cubanos. La situación dominicana después de la restauración fue la guerra de caudillos, que sabemos, que conocemos, la dictadura del segundo de Luperón, que se llamaba Ulises Heró, Lilis, lo conocía, Martí lo conoció, él dio algún dinerito para la causa cubana, pero era un nefasto tirano en el interior. Un país pugnando por desarrollar relaciones de producción capitalista, pero muy subdesarrollado, muy atrasado, con estas guerras, estas montoneras, le llaman la época de Concho Primo, aquí en la historia, que era el clásico montonero que se movía de un lado a otro según la situación, y no tuvo el país el desarrollo hasta que luego los americanos intervienen en 1916 y ocupan este país hasta el año 1924. Bueno, aquí Joaquín nos propone hablar en profundidad de la mentira patriótica el 24 de febrero del 95. En Bohemia del 62 puede encontrar mucha información, nunca se habla de eso. Yo supongo que usted se refiera a que el 24 de febrero hay muchos que dicen que fue un alzamiento autonomista y no independentista, porque los Lora en Baile gritaron viva la autonomía, y llevaron banderas autonomistas para eso. No, eso no influye. No influye porque en la guerra chiquita pasó exactamente lo mismo. Y esos hombres se alzaron en Oriente, en muchos lugares, dándole vivas a España, no a la autonomía, dándole vivas a España. Estamos hablando de 1879,
Había terminado hace unos meses antes de la guerra de los 10 años, dándole vivas a España para protegerse y ganar tiempo. Yo creo que no hay duda de que los Lora fueron independentistas porque estuvieron hasta el final peleando con el Ejército Libertador cubano. En la historia, quitémonos ese, vamos a decir, esa costumbre tan cubana de querer encontrar conspiraciones ocultas detrás de todo y querer siempre demostrar que nos han engañado y que hay que revelar la verdad. Hay partes de la historia que no se conocen porque ha habido tabúes históricos para tratar temas tanto de derecha como de izquierda, en ambas direcciones. Ha habido, pero ya hoy a la altura del 2020, la historia de Cuba, que ya no es historia de Cuba hecha por historiadores cubanos, sino que hay grandes historiadores norteamericanos, ingleses, españoles, franceses, que han profundizado tanto o más que los cubanos en algunas ocasiones porque han podido tener acceso a fuentes y archivos que los cubanos no hemos tenido dinero para ir. En otros porque tienen acceso a colecciones que completan la imagen que tenemos de Cuba. Y en otras por competencia desleal, digámoslo claro. Competencia desleal porque detrás tienen una maquinaria que los apoya y los historiadores cubanos hemos sido muy austeros y heroicos, igual que esos hombres que estaban vestidos de harapo. Nosotros hemos tenido muchas limitaciones para poder profundizar. Pero ya en el 2020, el gran cuadro de la historia de Cuba, en todos sus momentos, está muy, muy avanzado. No quiere decir que no pueda surgir algo que nos sorprenda. Por ejemplo, aquí surgió, y yo hablé de ese tema aquí y en Facebook lo hablé, o sea, lo escribí en Facebook, del tema de la traición de Julio Sanguino. El general Julio Sanguino, el hombre por el cual se arriesga su vida Ignacio Agramonte y los 35 mambises que fueron al rescate, a la carga. Bueno, aquí dice José González, me recuerda usted como director de la Biblioteca Nacional, es su etapa con la barba. Muchas gracias, así fue. Barba que me dejé crecer por el periodo especial porque no había cuchilla, no había eso, nada heroico ni nada premeditado, no era un manifiesto político. Era sencillamente que no había cuchilla. A mí me crece la barba mucho, perdón. Y opté por dejarme la barba y después me gustó, me acostumbré hasta que después me la quité porque le da la barba cuando empieza a ponerse canosa. Bueno, miren la foto de Gómez. Hay fotos de Gómez después de esa, 2 años después, que se supone que esté más viejo, donde ya cuando los españoles van a evacuar, que él está en el Central Narcisa, Gómez es un atleta, se ve gordo, rozagante, bien vestido. O sea, las privaciones también hacen envejecer a la persona, pero a su vez los principios hacen rejuvenecer y te hacen fuerte. Porque ese viejito, así como usted lo ve, venció a los mejores generales españoles y venció a los generales más jóvenes y venció a los generales de academia y nadie lo pudo derrotar. Y al final entró a La Habana el 24 de febrero de 1899 al frente de la caballería mambisa. Y nadie se lo pudo impedir. Fue apoteósico el recibimiento. Y murió en 1905, ustedes saben, en 1900 hizo un viaje aquí a Dominicana, del cual hemos hablado aquí ya antes, un viaje triunfal, como una apoteosis, como si llegara uno de los grandes libertadores del mundo. Aquí me dice Roberto Suárez, ponga en la lista Calixto García, de ser un salvaje, nadie lo duda. Calixto, además de ser general y de haber participado en las 3 guerras, es el hombre que lleva, como dice Martí, la estrella de Cuba en la frente, porque ante la posibilidad de caer en un combate en manos del enemigo, prefirió morir y se disparó. De forma tal, por suerte para Cuba, el disparo se desvía y no lo mata. Pero, ¿quiénes tienen esa interesa? Bueno, la tuvo Céspedes. La tuvo Céspedes cuando no la tuvo Sanguilí, que lo cogieron asando maíz. Bueno, el capitán Plin dice que tiene los 2 tomos de mi obra, La telaraña cubana de Trujillo, que los voy a leer. Un abrazo, magnífico, a mí me encanta y que después lo comentemos. Entonces, lo que no hizo Sanguilí, que lo cogieron asando maíz y lo llevaban como un trofeo, un cabo que muere en la carga, lo lleva amarrado, en un caballo atrás amarrado, lo hizo Céspedes rodeado en San Lorenzo,
Cuando vio ya que no tenía escapatoria, se dispara y cae por un barranco. Es decir, esos son principios. Y Calixto además es el gran, dice Cubabá, que se está empapando de historia. Así estamos todos. Eso es lo que nos hace crecer desde las raíces hasta los frutos, la historia. Y Céspedes es llevado a Santiago de Cuba y exhibido su cadáver como un trofeo. Dice José González en el libro de Vindicación de un Mambí de Raúl Roas, el que su abuelo Ramón Roas. Realmente el libro se llama Aventura, Aventura y Desventura de un Mambí. Habla con orgullo de su abuelo hacia la figura de Gramonte y narra las malas actuaciones de algunos sanguilitos. Claro, yo dije, por ejemplo, el caso de Julio. Julio, yo encontré en la Biblioteca Nacional de Cuba y tengo copia digital, porque aquí muchas veces hay que tener las cosas guardadas porque te sale. Hace poco, ahora yo voy a empezar en Facebook una serie que se llama Tomás Estrada Palma, el Bonaparte cubano. Y vamos a traer eso aquí. Porque había un señor que me porfiaba que había sido el gran patriota y el gran austero y el hombre. No, la traición viene de muy atrás. A ese también lo cogieron asando maíz y le cogieron el archivo de la República en Armas. No solamente a él, sino el archivo entero de la República en Armas se lo tomaron. Cuando lo cogen en la guerra de los 10 años y lo mandan al castillo de Figueres en Barcelona. Entonces, Sanguilí me encuentro los actos. 1892, la infanta Eulalia de Borbón va a Cuba con su esposo, una visita, y hacen unos grandes festejos, porque un miembro destacadísimo de la Casa Real está visitando Cuba. Que por cierto, después que termina de visitar Cuba, de conocer a los cubanos, de entrar en contacto con el pueblo, de hablar con las autoridades, declara, y de eso se ha hablado muy poco, que tarde o temprano Cuba va a ser libre. Primero desembarcó con los colores de la bandera cubana. Y eso no fue casual. Y después cuando le reprocharon por qué, dijo, y querían que bajara de rojo en el trópico. Claro, colores claros, suaves. Pero con toda intención, porque ella había conocido casualmente a Calixto García en España. Y Calixto le había dado el primer briefing de verdad de la realidad cubana, ese que no se oía entre las cortes. Calixto, prisionero, se había entrevistado con ella y le había dicho de verdad a Cuba, y le había hablado de la bandera, y le había hablado de la estrella, y ella se bajó con su política, muy buena política, se baja con... Y yo encuentro el calendario de las actividades de la infanta en La Habana, y el gran baile y el gran concierto en el Teatro Tacón, y ahí estaban los asientos más cercanos a ella, de las autoridades, capitán general, segundo cabo, el gobernador no sé qué, el de la Sociedad Económica Amigo del País, los coroneles de voluntarios, más para acá, más atrás, etc. Pero en los lugares de honor, en un palco que estaba a la izquierda de ella, aparece en primera fila general Julio Sanguilí y su esposa. Yo quiero que usted me diga si Martí, recordemos a Martí, que dijo, han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, tal vez no puede entrar. Para ver a la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina soberbia y pálida, llega, como dicen que es gallega, dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo con un alelí, que se pusiese un sombrero. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve Fosca a su rincón. El alma trémola. Hay un momento muy lindo donde dice, repica con los tacones el tablado Salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones, y va el convite creciendo en la llama de los ojos y el manto de fleco rojo se va en el aire meciendo. Esas cosas que uno olvida. Bueno, fíjate, Martí, para ver un artista. No, excelente. Para ver un artista española tenía reparos. Para ver a un artista. Sin embargo, que además por él arriesgaron su vida 36 hombres, con Agramonte al frente y 35 hombres, estaba gustosamente sentado al lado de la representante de la monarquía española y con todo el reconocimiento. Es decir, no lo tenían como un enemigo, no como cuando Maceo fue a La Habana, que lo estaban espiando y controlando. Lo tenían como un amigo, porque estaba en primera fila. Y así fue su actuación el 24 de febrero de 1895. Así fue su actuación. Una actuación ambigua, cobarde, rara, que terminó prisionero y
neutralizado, prácticamente no tuvo ninguna participación. Bueno, yo creo que me he extendido demasiado. Bueno, primero, vamos, cartero. ¿Qué Debe decirle, eso es demasiado. No, usted lo parece. Debe decirle algunas cositas. Quería puntualizar dos cosas, profe, cortico, porque ya estamos ahí. Pero para que usted piense, mire, ayer hice un programa donde traté, sin su sabiduría y sin su metodología, a partir de mi experiencia, el tema de la triple discriminación de los negros cubanos en Miami. Hablé de la discriminación que sufren por una emigración o un exilio clasista blanco, la discriminación que sufren por el propio sistema norteamericano, por la sociedad americana, y la discriminación que sufren por parte de los negros americanos, que luego los consideran negros. O sea, y todo lo que eso implica económica y socialmente. Después, si puede, échale una oídita. Fue ayer. ¿Cómo no? Con gusto. Lo otro que le iba a decir, profe, contigo, Gómez, usted, y esto tal vez usted lo sabe, ¿sintió algún momento complejo, o sea, o inhibición por no ser cubano de nacimiento? Sí. Él era un hombre con una dignidad y un sentido del decoro enfermizo. O sea, llevado al extremo. El hecho de no ser cubano lo inhibió. Exacto. ¿Cómo se resolvió la ciudadanía de Gómez en la primera constitución? O sea, el hecho de que Gómez tuviera la ciudadanía cubana. Él no acepta la propuesta de candidato. No, de ciudadano. Es ciudadano, porque dice que se arregle la constitución para él solamente, ¿no? Sí. Él no tenía impedimento legal para hacerlo. Claro. Y el pueblo lo quería. Claro. Pero él dice una cosa cierta. Él respetaba mucho a Martí. Él oyó y aprendió mucho con Martí. Sí, claro. Y sabía... Gracias a él, Martí. Martí, gracias que tuvo a Gómez. Sí, gracias, claro. Y fíjate, él y aquí entra Estrada Palma, lamentablemente, que además quiero decir algo, Estrada Palma nunca engañó a Martí. Quiero aclarar, porque le voy a dedicar a esto esta semana en Facebook, pruebas documentales. Hay un muy buen ensayo de Paul Estrada, uno de los grandes martianos franceses, que se llama La sucesión de Martí en el PRC, en el Partido Revolucionario Cubano, donde dice lo mismo que yo voy a decir, o mejor dicho, él lo dijo primero que yo, pero yo voy a aportar otros elementos. Estrada Palma nunca fue escogido como sucesor de Martí por Martí. Estrada Palma nunca ocupó cargo en el Partido Revolucionario Cubano. Conclusión, Estrada Palma nunca engañó a Martí. Martí lo mantuvo a su lado por cosas muy concretas que las analizaremos en un momento, que no hay tiempo, precisamente para reforzar el elemento civilista y contraponerse o ser un balance con el elemento militar representado por Maceo. Y desde el presidente civilista, maestro, educador, fue precisamente por eso que Gómez dice, este no es el momento de generales, sino de maestros. Sí. Y le habla también dice una república no se dirige como un campamento. Lo dijo Martí a Gómez en un choque que tuvieron anterior al inicio de la guerra. Además de la gracia, le tengo una proposición indecente que se van a enterar las personas del chat y los editores. Cuando termine la pandemia, en sus posibilidades, La Tarde se Mueve va a estar en condiciones de emitirle una invitación a que venga a los Estados Unidos con todo lo que implica esa invitación para que se reúna, para organizar algunas conferencias para usted, buscar algunos centros, nosotros mismos. O sea, eso tiene que primero perder Trump ahora en las elecciones. No se preocupe. No se preocupe que está en República Dominicana, eso viabiliza la posibilidad mucho más. O sea, usted está en República Dominicana. Y compró la maleta blindada. La última vez que pasé por Miami, me destrozaron la maleta. Sí, no se preocupe, profe. Vamos a tratar de traerlo de la mano, pero me gusta saber que vamos a poder hacerle una invitación a que venga, a que converse, a generar algunas cosas con soluciones segundas, con la mandarina y el cartucho. Bueno, no se preocupe, yo con mucho gusto. Yo voy allí donde se quiera hablar de historia de Cuba.
He estado desde Sudáfrica hasta Noruega hablando historia de... A ustedes sigan al doctor Acosta, y yo espero que el cartero esté poniendo el Facebook en todas las transmisiones, no solo los lunes. Sigan al doctor Acosta. Sí, busquen sus libros, obtengan sus libros, guárdenlo, porque eso es para usted, eso es para sus hijos. Los libros siempre tienen lugar en la vida. Los libros son de las cosas buenas que se pueden heredar. Acuérdese que un hombre, entre las cosas que tiene para aprender, es leyendo. Y el testimonio de un investigador. Si usted, el profesor Acosta, fuese profesor aquí en una universidad norteamericana, la Universidad de Yale o Princeton o Harvard y demás, sus clases estarían siempre saturadas. Usted tiene el privilegio de tenerlo con usted. Profe, doctor, hasta el lunes. Vamos a despedir a la doctora Acosta. Tírame una cortinilla y me cambio al estudio de la inauguración porque...